la historia, ¿no? ¿Qué pasó realmente en el área 51 en Roswell? ¿Es verdad? Verá, ¿Por qué ocultan a ver, los gobiernos? lo que pasó, usted y yo vamos a morir sin saber. Yo le puedo decir lo que a mí me pasó. Yo he hecho 3 viajes a Área 51, 3 viajes a Roswell, y he vivido experiencias no tan buenas, pero lógicamente porque nos hemos portado prácticamente agresivos subiéndonos ahí a un cerro que se llama Tikabul Peak, porque queríamos captar imágenes de los hangares y todo eso, ¿no? Área 51 es el lugar donde se desarrolla la tecnología inversa que se llama, es decir, la tecnología extraterrestre. O sea, los platillos estrellados los han llevado ahí, 14 pisos bajo tierra, tienen sus hangares, ahí desarman, recuperan la tecnología y es lo que están creando. O sea que ahora. sí se estrelló la nave. Sí, hay 9 naves. 9 naves. 9 naves, claro que sí. Bueno, esto ya lo aceptó el gobierno de Estados Unidos. Sí, lo aceptó. Pero el gobierno de Estados Unidos no lo aceptó al público, le aceptó al Senado norteamericano. Le explico por qué, porque nunca existió Área 51, supuestamente nunca existía. Pero esta área la mantenían con presupuesto de la DEA. Cuando a la DEA se le acabó el presupuesto, o sea, de la droga, ¿no? Son los dark side, es el fondo oscuro que le llaman ellos, ¿no? Cuando se acabó, tenían que seguir manteniendo eso, esa infraestructura gigantesca, y le pidieron al Congreso que les aprueben el presupuesto. Nos dijeron, o sea que Área 51 sí existe. Sí, existe en Groom Lake, aquí están los planos. Ya. Ahí es que quedó revelado. Recién hace un año y medio. Y esto del libro azul, ¿qué nos puede contar? En el año 1963. El libro azul fue un mamotreto creado por los norteamericanos para decir, estamos investigando el fenómeno OVNI. Las oleadas han sido las experiencias han sido tan grandes, la cantidad de videos fueron tan grandes, desde el 40 hasta el 57 hubo oleada tras oleada, que los norteamericanos ya le pedían, decían, bueno, a ver, díganos qué es lo que está pasando. Entonces agarraron ahí, hicieron una camarilla de gente y le pusieron entre paréntesis investigar. ¿Cuál fue la famosa conclusión del libro azul? Que de 1730 casos que se habían investigado, tan solo 270 eran verdaderos, verídicos. Por favor, un caso, no 270, uno ya cambia la realidad. Claro, uno ya. O sea, que no vengan con esas tontas. Pero yo oigo esas declaraciones absurdas en todo lado. Ahora estuve en Uruguay oyéndole a de la Cridovni, que tiene 30 años, y me decía el fenómeno de la Fuerza Aérea, y decía, el 3% de los casos son reales. Y yo me paré y le dije, vea, el 1% es suficiente, o sea, que es real el fenómeno. Sí, pero es que hay una contralógica ahí, no bien ensamblada, pero bueno. Y otra cosa, eso de las cuevas de los tallos, ¿qué pasó exactamente? Mire, la cueva de los tallos tiene 5 aristas. O sea, para hablar de la cueva de los tallos no podemos enfocarlas desde un solo punto de vista, sino dentro de 5 puntos de vista. El primer punto de vista está el robo que hicieron los ingleses. O sea, los ingleses prepararon toda una estrategia para meterse ahí con la veña de los militares, porque hasta los helicópteros le prestaron los militares esos Puma que tenían, y llevarse todo lo que había ahí. 7 cajas clavadas que nunca nadie supo que sacaron, pero que los coangos me contaron a mí, porque yo bajé un par de veces a la cueva de los tallos. Yo fui con cámaras, hice un documental, ahí está en el YouTube, se llama Tallos, un mundo intraterrestre, ¿no? Entonces, esa es la primera lista, ¿no? El robo que hicieron los ingleses. Segundo, el natural descubridor de esta cueva, de esta mal llamada cueva, un húngaro argentino llamado Juan Morís, que es el que descubre todo esto y va a la notaría número 1 aquí en Guayaquil, donde el doctor Quiñones, y notariza. Y dice, a ver, esto es patrimonio de la humanidad y esto es lo que hay aquí en esta cueva. Y deja notarizando todo, ¿no? Incluyendo la biblioteca metálica, que es lo que se robaron los ingleses, ¿no? Entonces esa es la segunda arista, ¿no? La tercera arista es el Padre Crespi. El Padre Crespi en Cuenca tenía el museo más grande de este país,
el 95% de las cosas que tenía eran cosas de oro. Entre esos tenía unos 60 cuadros que eran robados en la Segunda Guerra Mundial por los alemanes, ¿no? En toda Europa. Tenía cuadros de Van Gogh, tenía cuadros de Rembrandt, y esos cuadros, sí, bueno, esos no se robaron. Entonces, eso, y le digo no se robaron porque cuando le queman el museo al padre Crespi en Cuenca, y muere el padre Crespi, el Banco Central se hace cargo de su museo. Entonces, los que hacían el inventario mandaban a repujar las latas que eran de oro, mandaban a repujar de bronce. Y pasaban las de bronce y se quedaban con las de oro. Ese es otro robo. Esas láminas venían del interior de la Cueva de los Tallos, traída por los indios coangos, que eran muy agradecidos con el padre Crespi porque él era un botánico que les enseñó a hacer remedios con las hierbitas de la selva. ¿Ya? Entonces, esa es otra arista, ¿no es cierto? O sea, hay varias aristas. Cuando hablamos de la Cueva de los Tallos no podemos hablar solamente de no es una historia de bueno, yo trabajé 8 meses en este tema de la Cueva de los Tallos y logré resumir unas aproximadamente 19 horas en video. Y eso tuve que comprimirlo en 2 horas, que es lo que está en internet. La otra arista es el robo que le hace, el plagio que le hace Erich von Däniken a Gastón Fernández. Gastón Fernández en esa época era el director de la policía de turismo, porque había la policía de turismo en esa época, y él bajó con el fotógrafo de Vistazo, bajaron al interior de la cueva y tomaron las primeras buenas fotografías. Tomaron siquiera unas 60 fotografías muy buenas. Cuando le hacen una entrevista a Gastón Fernández y llega esa entrevista a una revista en Alemania que se llama Die Spiegel, para la que trabajaba Erich von Däniken, se entera y ¡pum!, coge el avión y se viene con su fotógrafo aquí. ¿Ya? Y le dice a Juan Morís, mira, dame esas fotos y yo con esas fotos voy a dar conferencias en Alemania y te traigo la plata para tu investigación. ¿Cuánto necesitas? Pues Morís dice, con unos $100,000 estaría bien. Entonces él dice, tranquilo, en 2 meses estoy aquí. Cogió todas las fotos y se fue a Alemania. Escribió un libro que se tradujo en 17 idiomas. Se vendieron 27 millones de libros y no le dio un solo centavo a Gastón Fernández, Erich von Däniken, y nunca más se lo vio. Yo lo increpé una vez, estuve allá en Alemania, en una de esas fronteras tripartitas, estuve en Aachen, en Aquisgrán, y le dije esto, no tenía que decirlo, no sabía qué decir. Entonces, ve, hay muchas aristas dentro de la Cueva de los Tallos, no podemos tomarlo solamente del rizomo, ¿no? Y escribió un libro que se llama El oro de los dioses, que fue famosísimo. Y me acuerdo cuando iba von Däniken con su fotógrafo, iban a Cuenca a visitar al padre Crespi. En la mitad del camino se para y le dice al fotógrafo, tómame una foto aquí, pero en la mitad del camino Guayaquil-Cuenca, ¿no? Que en esa época se hacían 9 horas y había que ir por acá por Rucur. Ahora solo 3 horas. Y se para ahí, se sienta ahí y le toma una foto. Esa foto es la que pone en la contraportada del libro y dice Morís y yo a la entrada de la Cueva de los Tallos. Tomando el filo de la carretera con Juan Morís, esa foto en la contraportada de ese libro que se vendió 27 millones. Y de estas historias, oiga, le puedo contar hasta el cansancio. Hay demasiadas. Sí, no. Y todo esto con la veña de los militares. Es la Cueva de los Tallos. En todo caso, hablando, del mismo tema, ¿no? ¿Qué nos puede decir de los volcanes? Los volcanes en sí, supuestamente hay bases en el fondo del mar con los volcanes de estas naves. Están interconectados, o sea, existen pasos submarinos, ¿no?, intraterrenos que conectan las dos cosas, ¿no?
la tecnología que tienen las naves de estos seres les da autonomía donde sea. Les da autonomía bajo el agua, bajo la tierra. Oiga, hemos visto estas naves entrar y salir del cráter del volcán. Y el calor y todo eso. No importa nada. Pero mire, acaban de tomar una fotografía del gobierno de Chile, ¿no? Sí. Los chilenos alquilan a los gringos un satélite geoestacionario que se llama el GOES 8. Y este satélite lo utilizan para traquear el clima, porque para los chilenos es muy importante el tema del clima. Entonces, en un barrido toman la foto de un objeto, máquinas, esto no es con la filmadora de la señora Carmen González, no, esto es con un satélite, y toma un ovni, escuche bien, de 450 kilómetros de diámetro, de aquí a Quito en línea recta. Entonces se hace el termograma y se analiza la temperatura. Ese ovni tenía en la base 1300 grados de temperatura y en el domo 35 grados de temperatura. ¿Cómo lo hacen? No me pregunte. Es que la tecnología, la única frase que yo puedo encontrar para hablar de la tecnología de los extraterrestres es magia. No tengo otro, o sea, no más allá de la mente. Rompe la física, rompe todas las leyes que nosotros conocemos, es decir, no. Estamos hablando de algo que lógicamente nosotros no entendemos. Es otra dimensión. Creo que a eso también se debe mucho escepticismo, ¿no? Que la gente dice, ¿pero cómo? Bueno, el hecho de que no lo entendamos no quiere decir que no esté ahí. Pues. Claro, y ahí a su vez se puede explicar o entender lo del triángulo de las Bermudas. Claro, ¿por qué se creen sí, el triángulo de las Bermudas funciona bajo ciertas condiciones climáticas, ¿no? Es una puesta dimensional definitivamente lo que existe ahí. Mire, si viviésemos en un planeta más coherente, ¿usted no cree que un lugar donde han desaparecido 1700 embarcaciones? Increíble. 1700, entre barcos, aviones, o sea, 1700 embarcaciones. Aquí medio se pierde un helicóptero y ya salen corriendo a buscarle y mandan aviones y mandan. ¿Usted no cree que en un lugar donde se han perdido 1700 embarcaciones no le deberíamos prestar una atención renovada, cuidadosa, objetiva? O sea, algo pasa ahí. No. Entonces, claro, para los detractores es fácil. No, eso es pura locura. Claro, pura locura. Pero cuando usted habla con pilotos que entraron en ese túnel de luz y que tuvieron turbulencia y que vieron lo que vieron y que se les puso el ovni al lado y todo eso, por favor, o sea, una cosa es ver este tema así ligeramente, otra cosa es ya profundidad. ¿No? Sí. Triángulo de las Bermudas desde muchos años. Esto no es desde ahora. Esto era conocido primero como el mar de los sargazos, ¿no? Porque ahí hay mucho de esta alga, el sargazo, ¿no? Entonces ahí ya estos galeones que transitaban por el lugar, se les desaparecían cosas y se les salían los clavos. Se desarmaban ahí y se desaparecían. Entonces le llamaron el Triángulo del Diablo. Le bautizaron como el Triángulo del Diablo. Es más, en las crónicas de Cristóbal Colón se habla mucho de aventuras en el Triángulo del Diablo, ¿no? Que es justamente este lugar. Y de naves y de avistamientos y de ovnis, todo eso. Habla mucho Cristóbal Colón. Entonces, este es el asunto. Siempre este lugar, desde siempre, ¿no? Ahí ha funcionado como una puesta dimensional, pero es unas coordenadas que le llaman la coordenada cero, ¿no? Es un lugar donde no funciona la brújula, donde no funciona, es decir, es un espacio acordonado al tráfico aéreo ahora y al tráfico marino. Es decir, si usted va, tiene que evitar ciertas coordenadas que ya le explican. No puede pasar por no pueden pasar. Es como aquí en Guayaquil, aquí tenemos la zona 3 de seguridad aérea que está sobre playas, por ejemplo, ¿no? Donde están los radares estos de ánimas y todo. Dicen, ahí no hay ni un avión, porque ahí tienen los radares más grandes del país, pues, o sea, ahí son los radares que monitorean a todo el país. Sí. No, el tráfico aéreo de todo el país. Y el otro asunto que tiene que ver también, ¿usted qué opina de las pirámides que hay aquí en Latinoamérica
Y la Egipto, pues, ¿no? Las aztecas. Claro, eso, las pirámides. Que tienen En una conclusión, dimensión las pirámides han sido creadas para catalizar energías, ¿no? Pero el hombre las creó Sí, no, como no. ayudas. Y si la creó el hombre fue con asesoría extraterrestre, pero ahí tiene que haber tecnología extraterrestre. Sí, porque está perfecto, ¿no? A ver, las pirámides de Egipto no son 3, son 60. ¿Ya? Lo que pasa es que las más publicitadas turísticamente son las que quedan ahí a 20 kilómetros del Cairo, ahí nomás en la meseta de Gizeh. Exacto. Keops, Kefren y Miserinos. Agarremos Keops. Keops tiene desde la base hacia la copa donde han ido a poner las antenas repetidoras, tiene 147 metros. 2.300.000 bloques. El bloque que menos pesa 4 toneladas. El que menos pesa, 4 toneladas. Pesa. A la altura 90 existen 3 dinteles cubiculares de una sola piedra, ¿no? De 60 metros cada dintel. 60, o sea, una sola piedra de 60 metros cada una en forma de cubo. Cada una pesa 630 toneladas. Cada piedra. Explíqueme usted, con la tecnología que tenemos hoy, ¿no? O que algún ingeniero de movimientos nos explique, claro. Con la tecnología que hoy tenemos, ¿cómo le subimos 630 toneladas a 90 metros de altura y le colocamos milimétricamente una a la otra? Claro, hoy por hoy. Nada más esa pregunta y me quedo callado. Claro, que tenemos más tecnología que en esa época. Es un misterio, ¿no? Claro, entonces lógicamente no nos olvidemos que los egipcios son sobrevivientes de los atlantes, ¿no? Y lógicamente pues ya los atlantes tenían en la línea directa con los señores de las estrellas, ¿no? Y si usted agarra el libro de los egipcios, ¿no? Va a encontrar pues toda una interrelación con los señores de las estrellas. Y eso es todo, o sea, cultura donde usted vaya, remítase a los libros del origen y ahí va a encontrar, miles de historias y aventuras de estos señores. Un caso particular también que me ha llamado la atención siempre, esa autopsia que le hicieron a este extraterrestre que yo en Roswell, creo. Claro. Es verdad, porque hay personas que dicen que no, que es un muñeco, que es un... Bueno, ya Estados Unidos lo aceptó. Pues, sí, aceptó. Claro, nosotros en el año 95, cuando habíamos traído ese documental acá, porque nosotros fuimos y compramos los derechos a Ray Santilli, ¿no? Que era el que tenía los videos, y yo me apoyé en la Comunidad Ufológica Internacional y entonces me ayudaron y bueno, compramos los derechos y venimos y vimos aquí en Ecuador, lo pasamos en todo el país, ¿no? Porque fuimos ciudad por ciudad mostrando la gente. Entonces la gente decía, ¿no? Y le tiraban piedras y decían, no, eso es un muñeco, eso es un truco, mira, le cogen, le ponen el bisturí, le sacan la sangre, está aplastando una manguerita con la sangre para que suelga. Ya, está bien. Bueno, pasaron, ¿cuántos años pasaron? ¿No? 11 de abril del 2011, y usted puede checar en la página del diario de Universo, ¿ya? Ahí lo hacen público. Y dicen, bueno, en la nave habían 3 seres y dan hasta la medida de los seres, ¿ya? 2 estaban muertos y 1 estaba vivo. Cuando ese que estaba vivo se nos murió, le hicimos la autopsia. Y lógicamente ese es la autopsia. ¿Usted se lo vio al...? No, yo no vi al ser, pero yo compré la autopsia, compré el video original de la autopsia. Pero claro, en 95, lo que pasa es que yo empecé con este tema en 1979. En 1979, Gallup había hecho una encuesta para el almanaque mundial, porque los mexicanos en esa época hablaban mucho de ovnis y de vida extraterrestre, y habían hecho para el almanaque mundial una encuesta aquí en Ecuador. ¿Cuántas personas creen en los ovnis? En 6% de la población, 6%. Entonces, había un detrimento frente a este tema, ¿no? Y las nuevas generaciones crecían porque cuando los niños veían un ovni, veían a contarle al papá, ya, ¿qué estás tomando? ¿Qué estás fumando? ¿Qué onda? No, bueno, entonces
en el año 2010 me invitó a un canal de televisión porque el camarógrafo había grabado un ovni que lo había grabado en una microonda en vivo en Riobamba. Y entonces ahí hicieron una encuesta, ¿no? Nuevamente Gallo hizo una encuesta. Bueno, el 64% de la población acepta el fenómeno ovni. El 64%, ¿no? Con un margen de error del más o menos 3%. Entonces, claro, le pongo este antecedente, es porque todo esto va directamente relacionado con la madurez que usted tenga frente a este tema. Porque en 10 minutos o en 20 minutos conversando del tema, difícilmente usted va a poder poner en contexto lo que ha sido la historia, sobre todo de encubrimiento, ¿no? Y no solamente de Norteamérica, sino de todos los gobiernos de Latinoamérica, porque la Central de Inteligencia Americana ha regado sus semillas de encubrimiento en toda Latinoamérica. ¿Por qué los gobiernos militares y todo? Los gobiernos siempre niegan la asistencia de los extraterrestres. Muchas razones. Aquí en Ecuador, ¿qué pasa? Aquí hay 5 razones fundamentales. En el Palacio Legislativo, ¿qué pasó? No sé, primero le explico el tema de los militares. Mire, ¿cuál es la mejor opción que tiene un militar? Un militar, ¿en qué se pasa pensando toda la vida? En el ascenso. El ascenso es su Dios, ¿ya? Entonces vienen estos gringos de la CIA y le dicen, mira, te vamos a mandar a West Point con todos los gastos pagados para que hagas tu curso de ascenso, lleva a tu familia, todo eso, y entonces, y eso les dan a todos. Entonces, a cambio de eso, les llevan a jugar a la guerra con las maniobras bonitas, les dan armamento, los tienen entretenidos con sus juguetes por ahí, pero les dan una lista de preventas, ¿no? Les dan préstamos no reembolsables a través del BID, la CAF, qué sé yo. Entonces, a cambio de eso, tienen que cumplir con ciertas preventas, ¿ya? Y una de esas cláusulas dicen, se debe considerar como sensible, le hace ocultar toda aquella información relacionada a fenómenos aéreos anómalos, entre paréntesis UFOs. Entonces, esa es la realidad que tenemos en toda Latinoamérica frente al detrimento de la Central de Inteligencia Americana frente a este tema. Entonces, esa es la primera y principal razón por qué no sabemos, porque los militares han encasillado este tema dentro de un cliché que ellos tienen que se llama seguridad nacional. Entonces ahí en la famosa seguridad nacional están los inteligentes, ¿no? Ahí está la famosa inteligencia militar, dos términos entre sí contradictorios, pero ahí están. Y luego pues tenemos el kenimpostismo de los gobiernos. O sea, los políticos están más preocupados en sus ententes, componendas, amarres y qué sé yo, ¿no? Que en que la gente se informe. ¿Por qué? Porque no es negocio que la gente se informe. O sea, un hombre pensante, el sistema no está diseñado para que usted piense. Un hombre pensante en este sistema se vuelve un hombre peligroso. Entonces, mientras menos gente pensante usted tenga, es mucho mejor para el gobierno. O sea, usted es más... Que una amenaza será para... o va a causar mucha polémica a la gente, ¿no? Mire, un susto. Todos los sistemas, todos los 4 sistemas las 4 patas de la silla o de la pecera en la que se mueve el sistema, ¿no es cierto?, se solapan entre ellos. O sea, entre ellos es como una silla de 4 patas. Entonces, estas 4 patas, ellos sostienen el sistema, ¿no es cierto? Políticos, militares, religiosos y los que manejan la economía con el sistema mediático, ¿ya? Entonces, entre ellos se deben favores, se ayudan, se solapan, se protegen, se mueven y todo eso. Entonces, lo que dice el uno lo apoya el otro, lo tapa el otro. Por eso usted cuando ve declaraciones y todo, ahí está el político, ahí está el cura sentado, ahí está el militar. Y todo lo apoya. Claro, ¿no? Y eso contradicción, ahí está. Porque para los militares la mentira no es mentira, es estrategia. Y luego viene el famoso Te Deum,
y viene el obispo castrense que timbra $5,000 todos los meses, y el obispo castrense va y les perdona todos los pecados de los militares, incluyendo sus mentiras y todo, ¿no? Y de paso les deja bendiciendo el armamento, tirando de agua bendita los fusiles, las metrallas y todo. Esa es la realidad. ¿Ya? Esa es la realidad. Entonces, este es el punto. Entonces, cuando usted despierta, porque este tema le hace despertar en usted, empieza a darse cuenta de las grandes contradicciones de este sistema. Entonces eso ya no le interesa. Entonces la gente dice, mejor mejor déjalo ahí caerito, ¿no? Si aquí en Ecuador yo le puedo poner miles de ejemplos. Iba muchas veces invitado a un programa en Gamavisión, recuerdo, y me topé varias veces también con este señor Carlos Ochoa, que manejaba el noticiero, y que ahora le veo ahí de paladín de la verdad, haciendo prevalecer la verdad por todo lado. Y él me decía textualmente, ¿no? Él me decía, eso de los ovnis que no existen. Bueno, ahora yo, cada vez que tengo la oportunidad de estar en un canal de televisión, digo lo siguiente que voy a decir este rato aquí, aunque este no es un canal de televisión. Señor Carlos Ochoa, el actual comandante general de la Armada, Luis Jaramillo Arias, actual comandante general de la Armada en funciones, contraalmirante Luis Jaramillo Arias, vivió una experiencia con un ovni fondeado a 120 metros en un submarino sobre el balneario de Cruzica. Ahora le agradecería que usted me censure porque estoy mintiendo, o que le diga a la gente que esto es verdad. Usted tiene la palabra, señor Ochoa. Nada. Este es el tema. Se lo ocultó. O sea, no, pero o sea, si yo estoy mintiendo, ya me debería caer el peso, y cuando voy al canal de televisión me dicen, oye Jaime, ¿estás seguro de lo que estoy diciendo? Estoy segurísimo de lo que estoy diciendo. Sí. Y que venga Lucho Jaramillo y me diga lo contrario, si él me contó a mí, yo lo tengo grabado. ¿Comprende? Entonces, este es el tema. El tema es que vivimos un doble rasero, ¿no? O sea, si tal vez aquí no nos han negado, pero tampoco nos dejan decir la verdad, tampoco hay el ministro de Defensa que diga, señores, el fenómeno ovni es una realidad, punto, se acabó. Nada más. ¿Qué pasó en el Palacio Legislativo? Eso es lo que quisiéramos saber, pues. Nosotros no solamente investigamos el fenómeno ovni, sino también los grandes enigmas de nuestra humanidad, como la Cueva de los Tallos, el enigma de las piedras, los Yanganatis, lugares hermosos que hay en este